nosotros en nuestra iglesia, y eso lo teníamos grabado en videos. Porque impresionante. me calentó las orejas porque me empezaron a decir los hermanos un día: pastor, mire que tengo escarcha y tengo escarcha y tengo escarcha. Y yo me le calenté a Dios y le dije: bueno, Dios, para mí esto es una payasada. Le dije a Dios: ¿cuál es la gana de tener escarcha de oro? Impresionante. Si después cuando hago así, se acabó. Miren esto, señores. Impresionante. Eso me parece estúpido. O sea, a un tipo que no tiene ni dónde caer muerto, le cae escarcha y empieza a pegar gritos. Bueno, tremendo, entonces quiere tremendo. decir que Dios está en quiebra. Porque si el tipo tiene calle de oro allá arriba, quiere decir que al tipo Tremendo. le sobra el oro. Y si lo único que me manda es escarcha aquí a la tierra, alguien está mal, o está mal él o estoy mal yo. Y yo me le calenté a Dios y le dije: a mí me parece que el que está mal es usted, le dije. ¿Cuál es ese cuento que me manda escarchita? Si usted me mandara un pedazo de oro aquí, hay un montón de gente pobre aquí que deja de ser pobre. O sea, eso es como que me mantengan con migajas. No, el Señor reprenda al diablo, yo no como migajas. Tremendo. Que Dios te continúe bendiciendo de una manera grande y especial. Quien habla con ustedes, su hermano Echecer Nancova, y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un placer estar una vez más con más un tema de la palabra de Dios. Nuestro tema es así: Dios acelera su palabra. Dios acelera su palabra. Si Dios dijo que te iba a bendecir, Dios te va a bendecir. Si Dios dijo que te iba a sanar, Él te va a sanar. Si Dios dijo que entraría con providencia en tu casa salvadora, Él lo va a hacer. Solo que lo va a hacer de una forma acelerada. ¿Lo crees? Si lo crees, quiero ver en los comentarios aquí: yo creo. Amén. Yo no sé lo que estás necesitando, pero Dios acelera lo que Él dijo que iría a hacer contigo. ¿Está ligado? Si es tu primera vez en el canal, no olvides de suscribirse, de darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenidos como estos. Quiero decirle también que hay un proyecto, y el proyecto es un curso bíblico que se va a dar a cada domingo solamente para los miembros del canal. Las personas que se inscriban, que sean miembros del canal, van a tener acceso a esos estudios que estaremos dando domingos sin filtro. Entonces, usted no se puede perder eso, porque hoy en los cursos teológicos que se está dando, se está escapando muchas cosas, están colando muchas cosas, pero aquí hablaremos sin filtro. Vamos a hablar claramente, cosas que usted va a saber, que yo voy a saber, que todo el mundo va a saber, pero lo va a saber aquí, en este programa. Quédate conectado con nosotros. Dice así, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 12 dice: y Jehová me dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios está hablando con un hombre que había sido llamado por Dios antes de nacer. Había sido preparado por Dios para profetizar dentro de la nación de Israel. Ahora, cuando nosotros decimos Dios levanta a un hombre para profetizar en la nación de Israel, ¿será que en Israel no había profeta? Había profeta, mas profetas mentirosos. Había profeta, pero profeta que hacía que el pueblo se desviara de la presencia de Dios. No buscara de la presencia de Dios, sino que se desviara. Porque cuando alguien se levanta como profeta y lejos de Dios, no hablando las palabras de Dios, sino palabras de mentira, entonces acontece lo peor. Es igual como está aconteciendo hoy en día. Ustedes vieron el principio del mensaje. Gente hablando palabras que Dios no lo mandó. ¿Está entendiendo? Dios, hay muchas personas que tienen nombre de profetas hoy en día y son profetas mentirosos. Porque aquellos que son profetas hoy en día hablan la palabra de Dios. Eso de revelaciones, eso de visiones, eso que Dios me mostró. Amado, llegó el tiempo que Dios apresura su palabra. Es su palabra, no la palabra es mentirosa.
Si Dios dijo que te iba a sanar, Él te va a sanar. Si Dios dijo que entraría con providencia en tu casa, salvadora, para salvar a tu familia, Él lo va a hacer. Si Él prometió, Él va a cumplir. Entonces, dentro de la nación de Israel, el pueblo de Dios, quiero que tengan claro, Dios es el Dios de Israel. Ese Dios de Israel tenía una palabra y la palabra se la había dado a Moisés y Moisés se la había dado a los sacerdotes. Entiéndase. Los sacerdotes y los reyes eran los únicos que tenían la autoridad de manipular la palabra de Dios. Manipular es poderla leer y practicarla. Pero las personas de autoridad no estaban haciendo lo que dice la Biblia, estaban haciendo contrario a lo que la Biblia dice. Entonces, levantan profetas mentirosos conforme a sus corazones para que el pueblo siga desviado de Dios, diciendo Dios me habló cuando Dios no le habló. Hoy en día la internet está llena de muchas personas falsas. Hoy en día el internet está lleno de muchas personas que no vienen hablando en el nombre de Dios, porque cuando vienen hablando en el nombre de Dios presentan la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tu vida conyugal. No sé lo que tú estás viviendo hoy, pero lo que Dios me mandó a decir es que Él acelera su palabra para ponerla por obra. ¿Está entendiendo? Entonces, cuando se levantan profetas mentirosos, la mayoría de las personas se desvían de Dios. Y es lo que está pasando hoy, amados hermanos. Líderes religiosos se están levantando diciendo que Dios le está hablando y Dios no le está hablando nada. La pregunta que yo le hago a todos los líderes religiosos, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está la palabra de Dios? Ahora, si nosotros leemos el libro de Romanos, el libro de Hebreos, perdón, nosotros vamos a ver algo aquí que es muy importante, amados hermanos. Si nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras y nos damos cuenta cómo Dios trata con su pueblo, amados hermanos, nosotros vamos a entender que Dios no es un Dios de confusión. No, Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Y hoy en día el Evangelio, el pueblo de Dios se ha convertido en un desorden tan terrible, amados, que la gente no encuentra en quién creer. Y eso es triste hoy en día. Pero Dios está levantando un gran ejército. Dios está levantando un gran ejército de hombres y de mujeres que van a hablar la palabra de Dios sin filtro. Van a hablar la palabra de Dios tal como está escrita. Para quién fue escrita, por quién fue escrita, en qué tiempo fue escrita, porque hay veces que nosotros pegamos palabras de la Biblia que no son aplicables a nosotros y nosotros le damos nuestra propia interpretación. Hoy en día hay personas más ousadas, hay personas diciendo que Dios le habló cuando Dios no le habló. Mira aquí como dice Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, por el cual asimismo hizo el universo. El escritor de los Hebreos dice así: Dios en la antigüedad nos hablaba por medio de los profetas. La pregunta es, ¿por qué Dios hablaba por medio de los profetas si existía la Biblia? Lo dije al principio, pero le refresco la memoria. Dios hablaba por medio de los profetas porque la Biblia estaba escondida. La palabra de Dios estaba guardada. No le estaban dando el uso que ella merece. Y es lo que está aconteciendo hoy. Entonces, Dios está levantando hombres que va a haber una aceleración de su palabra, de aquellas personas que han recibido una palabra de parte de Dios. Dios acelera su palabra. Hay un aceleramiento terrible que usted va a sentir. El epicentro va a comenzar desde tu casa, desde tu familia, donde el lugar donde te congregas. No tengas miedo de hablar la palabra, porque Jeremías tuvo miedo. Jeremías dijo: Señor, soy un niño. Y Dios dijo: no. Yo te llamé, yo te preparé, yo coloqué mis palabras antes de que tú fueras gerado en el vientre de tu madre. Antes de que fuera engendrado en el vientre de tu madre, yo te conocí, yo te preparé, yo te aparté. Y esa palabra es para ti. Dios te apartó desde antes de la fundación del mundo para este tiempo. Este tiempo que estamos viviendo, tiempos de peligrosos, terribles, que muchas personas están haciendo que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea blasfemado con tantas cosas que se están viendo hoy, amados hermanos. Es importante. El escritor de los Hebreos dice: en el tiempo antiguo Dios nos habló por los profetas. ¿Por qué? Porque la palabra estaba guardada. Jeremías, cuando fue levantado, la palabra estaba guardada. Es por eso que Jeremías se levantaba no solamente para hablarle al pueblo,
Jeremías fue levantado para hablarle a los reyes que habían tomado el control. Habían dos tipos de autoridad en Israel. Aparte de Dios, eran los sacerdotes y los reyes de Israel. Eran autoridad, uno espiritual y otro secular. Por ende, las dos autoridades tenían que tener la palabra de Dios para cumplirla, para que andasen conforme Dios quería que andasen. Entonces, las personas que se levantaban sin la palabra de Dios, ¿qué hacían? Ellos levantaban profetas mentirosos como lo están haciendo hoy en día. Usted no puede creerle a toda persona que diga, Dios me dijo, Dios me mostró, yo siento, yo vi. No, amado, no. Si nosotros tenemos una Biblia, ¿por qué es que nosotros le vamos a creer a un tipo de persona de esta, amado? Y yo no estoy en contra de ningún pastor, en contra de ningún líder, no. Yo no estoy bravo con ninguno de ellos. Yo estoy en contra de lo que viene que no es de parte de Dios y a veces se los atribuimos a Dios. Y no estoy aquí para pelear, estoy aquí para hablar lo que es verdad, porque Dios no necesita que nadie le ayude. No, Dios es soberano, Dios es grande, omnipotente, es todopoderoso. Mira aquí como dice Jeremías en el capítulo 23, Jeremías 23. Ojalá me estés siguiendo hasta ahora, porque vas a aprender muchas cosas y necesito que esté ligado en esta palabra aquí. Jeremías capítulo de número 23, versículo 14. Dice así, capítulo 23, versículo 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Dice Dios, no dice Hernán. En los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Es lo que está aconteciendo hoy. Dios está viendo en varios profetas, hablando profetada, hablando torpeza. Amado, cometían adulterio. Torpeza, cometían adulterios y andan en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiesen de su malicia. Me fueron todos ellos como Sodomas y sus moradores como Gomorra. Nota aquí, la nación de Israel estaba totalmente pervertida. La nación de Israel estaba totalmente destruida a causa del pecado. Las personas se habían separado de Dios na sua totalidade. Todos estaban separados de Dios. Nadie quería nada con Dios porque cada quien estaba viviendo su propia vida. Ahora, cuando se levantaban los profetas diciendo que era de Dios, como lo que decían ellos, Dios te va a bendecir. Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar negocio, Dios te va a prosperar. Amado, ¿y qué pasó con el arrepentimiento? ¿Qué pasó con lo de volverse a Dios? ¿Está entendiendo? Si el pueblo todo estaba desviado de Dios y alguien se levanta diciendo Dios te va a bendecir. Claro, Dios me va a bendecir, Dios te va a bendecir, pero nosotros tenemos que ver el camino que nosotros llevamos. Porque la Biblia es clara y dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y muchas personas están caminando por esos caminos. Tanto personas que todavía no han conocido a Dios como los que están dentro de las congregaciones. Hay un caos total hoy en día, amado. Y me llama la atención, el Espíritu me trae una palabra aquí que no es una revelación de ahorita, fresca, está en la Biblia. La Biblia dice que Elí, que era sacerdote en el pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios, la Biblia dice que ya sus ojos se oscurecían, ya era frecuente visión, no tenía una visión correcta. Y la palabra de Dios se escaseaba en los tiempos de Elí, estaba escaseando la palabra, amados hermanos. Y antes que la lámpara se apagara, Dios llamó a Samuel 3 veces. Samuel, así Dios te está llamando a ti, porque hay muchas personas que ya su visión no da para nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios escasea en los altares hoy en día. La palabra de Dios te está escaseando hoy en día, amado. ¿Por qué tú dices así, hermano? La palabra de Dios se está escaseando. La gente está viviendo su propio evangelio. Los líderes hoy en día no están siendo dirigidos por la palabra de Dios. Y cuando hablo palabra estoy hablando del Espíritu. No está siendo dirigido por el Espíritu. No está siendo dirigido por la palabra. Están siendo dirigidos por sus propios líderes, amados hermanos. Y hoy en día están blasfemando acerca de lo que son iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero dar un mensaje para todos ustedes que están viendo este video hasta ahora. Amado, todos no somos así. Todos no somos así. Así como Dios levantó a Jeremías, Dios me ha levantado a mí para que hable verdad.
Y hay mucha gente que se molesta. Yo sé que todo el mundo necesita arrepentirse y venir a los caminos de Dios. Sí, yo estoy seguro, yo estoy claro con todo eso. Pero muchos de los que estamos dentro de las congregaciones necesitamos arrepentirnos también, porque cuando Juan el Bautista comenzó a predicar dentro de la nación de Israel, llamaba al arrepentimiento. Y tú sabes quiénes fueron que se quedaron en la orilla: los fariseos, los ancianos, los escribas, las personas de autoridad, los religiosos de su época, se quedaron en la orilla del río y no se bautizaron, no se humillaron. Porque la idea de Juan el Bautista de bautizar era que todo el pueblo se humillase delante de él. ¿Y quién mandó a Juan el Bautista a bautizar? El propio Dios. Ahora, si Cristo viene y se humilla delante de Juan, y Juan dice: no soy digno de bautizarte a ti. Imagínate, amado, Cristo, el Hijo de Dios, el verbo hecho carne en la tierra, humillándose delante de Juan. Y cómo las personas religiosas no se humillaban delante de Juan. Es lo que muchos están haciendo hoy, amado. La altivez, el orgullo, la prepotencia está haciendo que muchos líderes hoy no reconozcan a Dios y la palabra de Dios que sale por mi boca y lo que sale por la boca de todos los que están predicando. Porque no solamente yo tengo la verdad. Hoy en día muchas personas están predicando la palabra y hay mucha gente apuntándolo, acusándolo, condenándolo. ¿Quién se cree fulano? Ya donde él viene predicando. ¿Y quién le dio tanta autoridad para predicar, amado? Quien es de Dios sabe que lo que yo estoy predicando no es del hombre. Quien es de Dios sabe que lo que yo estoy predicando es doctrina que viene de parte de Dios. ¿Estás entendiendo? A Cristo también le decían así: ¿con qué autoridad tú predicas? Y quizás mucha gente me dice: tú no tienes cobertura. Tú no tienes autoridad, amado. Yo no necesito cobertura humana. Yo necesito es la palabra de Dios y ser dirigido por el Espíritu Santo para predicar su palabra. Dios está acelerando su palabra. Dios está acelerando su palabra porque los tiempos son malos, los días son malos, los tiempos se están acortando cada día por causa de la maldad del hombre y es necesario, escúchame bien, es necesario que nosotros, embajadores, nos levantemos a predicar la palabra, a reenviar esta predicación para otras personas. Nosotros necesitamos con urgencia hacer el trabajo que Dios nos encomendó que hiciese, es predicar la palabra de Dios. Y no es que nosotros tengamos nombre de profeta, no, amado. Nosotros no tenemos nombre de profeta, somos hijos e hijas de Dios aquí en la tierra. ¿Tú lo crees? Si tú lo crees, yo quiero aquí ver tus comentarios. Contamos contigo. Dios te llamó para eso. Dios nos llamó para eso, para nosotros predicar su palabra. No te detengas. Cristo te va a pagar conforme a todo lo que tú hagas de aquí en adelante. Prepárate porque algo grande se está aproximando. Dios está acelerando su palabra. ¿Lo crees? No sé hasta dónde están llegando estos mensajes, pero nosotros necesitamos saber de ustedes. Queremos contactarlos, queremos orar por ustedes, queremos orar por su familia, queremos decirle de parte de Dios que Dios está preparando algo grande para cada uno de los que son obedientes a su palabra. Amén. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.